Continuamos entonces con la número 4. Imagina que eres un español. ¿Te enrolarías en las huestes españolas, sí o no? Bueno, eso lo van a responder ustedes de acuerdo a su idea, ¿ya? Bien, en el cuadrito de abajo dice, elabora un esquema sobre el contrato de Panamá, ¿sí? Bueno, yo he puesto ahí, era un contrato privado, ¿no? Y los socios eran Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Sí, y debajo le he puesto Francisco Pizarro fue el iniciador, Diego de Almagro era el militar y Hernando de Luque era el que apoyaba económicamente. Completar, dice abajo. Completamos de la siguiente manera. Núñez de Balboa descubre el Mar del Sur. Andagoya llegó hasta el señorío Virú. Pedro Arias funda Panamá. Los descubrimientos es la base de las exploraciones. Gaspar Espinosa es el segundo financista y Panquiaco, hijo del cacique Comangre, quien informa sobre la riqueza de todo el sur. Continuamos en la siguiente página, ¿sí? Español que financió en forma privada la empresa conquistadora dirigida por Francisco Pizarro fue Pedro de los Ríos. Muy bien. El proveedor universal en la empresa de Levante fue Pedrarias. Pedro de los Ríos es Pedrarias por si acaso, ¿ya? En cuanto a la dirección política y militar, la empresa de Levante determinó el nombramiento de Pizarro como jefe de la expedición. Número 4. El contrato de Panamá permitió establecer en un primer momento una empresa de carácter privado. Número 5. Los socios de la conquista decidieron establecer un acuerdo sin conocimiento oficial de España llamado el Contrato de Panamá. Ese era el contrato privado, ¿ya? Muy bien, la número siguiente. 6. Realizó el descubrimiento del Mar del Sur Núñez de Balboa. Número 7. Considerado un cuarto socio por otorgar las licencias para las expediciones Pedrarias. El siguiente número, 8. La empresa de Levante o empresa perulera se organizó ¿en dónde? En Panamá. Muy bien. Siguiente. Fue el socio financista y se encargó de la guía espiritual de los nuevos súbditos, Hernando de Luque. Siguiente. La gobernación de Castilla de Oro se ubicó en las costas de Costa Rica y Panamá. Muy bien, continuamos con el siguiente tema, que es la invasión y conquista del Tahuantinsuyo II, los viajes de Francisco Pizarro. Muy bien, empezamos entonces, ¿sí? Bien, ¿qué ocurrió en la isla del Gallo? Ajá, ¿qué ocurrió? Ocurrió esa anécdota que hay de los 13 del Gallo, ¿no es cierto? Donde se debe decidir si se va o no se va a la conquista. Previo a eso ya Pizarro había quemado pues los barcos, ¿no? Y ellos, los demás que no querían ir con él, ¿no? Dicen, bueno, los 13 van a ser ricos y los otros van a ser pobres. Bueno, los otros se quieren regresar a España y cuando ven que ningún barco está y que todo está quemado, de todas maneras van a seguirlo a Pizarro y a sus hombres. Número 2. ¿Qué es el requerimiento? El requerimiento era un documento que el español tenía que leerle a los indígenas para someterlos a su imposición. Siguiente. 3. ¿Cuál fue la primera ciudad fundada por los españoles en el Perú? San Miguel de Sangarará, hoy San Miguel de Piura. 4. ¿Cómo se llama el documento que autorizó la conquista del Tahuantinsuyo? El documento que autorizó se llamaba Capitulación de Toledo. Trabajo en clase, ¿no? Muy bien. Ahora sí, ¿cuáles fueron los pueblos que apoyaron a los conquistadores españoles? Los pueblos peruanos que apoyaron a los conquistadores fueron los Tayanes, los Cañaris, los Chachapoyas y los Huancas. Tayanes, Cañaris, Chachapoya y Huancas. ¿Por qué era necesario que Pizarro nombrara a un inca? Bueno, él no tenía seguridad, él no era conocido. Entonces, para tener la facilidad de llegar a los demás, tenía que nombrar a un sucesor. Muy bien, número 3.
¿Por qué los curacas apoyaron la conquista? Pensaban ellos que Wiracocha los había enviado para el progreso y desarrollo de su pueblo. Número 4. ¿Quiénes conformaban el ejército de Atahualpa? Todos los seguidores atahualpistas, primos, hermanos, toda la familia de Atahualpa. Muy bien, acá en el cuadrito dice el primer viaje. El primer viaje fue de exploración, explorar el lugar. El segundo viaje fue descubrimiento y confirmación de que existía pues una ciudad que tenía oro. Y en el tercer viaje ya fue la conquista. Estos son los viajes de Francisco Pizarro. Debajo hay unas preguntas que son personales y espero que ustedes las hagan con sus propias palabras. ¿Sí? Verificando el aprendizaje. La firma de la capitulación de Toledo es la autorización de la corona española para iniciar la invasión al Tahuantinsuyo. Bien, número 2. Filipillo, el indígena intérprete, era nativo del pueblo de Tayán. Era nativo del pueblo de Tayán. Muy bien. La número 3. La invasión española al Tahuantinsuyo se vio facilitada por las contradicciones internas del imperio. O sea, ¿por qué se vio esas contradicciones que habían habido entre los hermanos? Era necesario tener a alguien que era el jefe, ¿no es cierto? Entonces, el reconocimiento de Atahualpa como inca. Ellos querían reconocer a el inca Atahualpa. Ya ustedes saben para qué, ¿no? Bien. 4. La capitulación de Toledo implicó lo siguiente: la autorización real para la conquista del Perú o del Tahuantinsuyo. Muy bien. 5. El segundo viaje de los españoles fue conocido como el de la afirmación de la existencia del Tahuantinsuyo debido a que se halló una balsa de comerciantes tayanes. Muy bien. Número siguiente, 6. ¿Qué etnias apoyaron política y militarmente a Pizarro en las guerras de la conquista del Perú? Cañari, Chachapoyas y Huancas. Bien. Siguiente pregunta. Al llegar al Perú, Pizarro buscó prontamente capturar al Inca. ¿Debido a qué? Debido a que representaba la máxima autoridad política del imperio. Muy bien. Número siguiente. El requerimiento del padre Vicente Valverde se dio cuando entre Atahualpa y Huáscar había habido un problema y uno mandó matar al otro, ¿no? Entonces, eso termina con las guerras civiles y la victoria de Atahualpa. Muy bien, la número 9 tiene un pequeño problemita. Al inicio dice Carlos V y Francisco Pizarro firmaron un documento. No es así. Era los reyes católicos y Francisco Pizarro firmaron un documento oficial por medio del cual fijaron las obligaciones y derechos de los conquistadores frente a la corona. El documento es históricamente conocido como la capitulación de Toledo. Muy bien. Última pregunta. La caída del imperio incaico fue facilitada principalmente por... La respuesta es la siguiente: los conflictos interiores que los afectaban. Había guerra civil entre los seguidores de Huáscar y los seguidores de Atahualpa. Bien, en estas 30 o 40 preguntas que hemos hecho está el examen, así que les deseo buena suerte. Enviarlos inmediatamente después de dar el examen por WhatsApp. Bien clarito, por favor. Traten de escribir con lápiz. Un gusto verlos, estar con ustedes, conversar con ustedes y ayudarles en sus exámenes. Conmigo será hasta la próxima. Hasta